Bienvenidos, bienvenidas todos a esta mesa en el marco de este seminario en el que se celebra el centenario de los tribunales constitucionales. Y justamente el tema planteado para esta mañana aquí en México, esta tarde, para los profesores que nos visitan virtualmente desde Europa, es el de los tribunales constitucionales y el ius constitutionale comune. Y en ese sentido, lo que se va a plantear en esta sesión es claramente un tema que es del mayor interés en el análisis de la evolución de los tribunales constitucionales, en el sentido de que en este camino histórico que han tenido en Europa y en América Latina las jurisdicciones concentradas y los modelos híbridos que han venido desarrollándose en el control de constitucionalidad, se han encontrado en el camino con una doctrina tan interesante e importante como lo es el ICAL. Esto es el análisis de cómo la doctrina de un derecho común latinoamericano, un derecho común europeo, va a insertarse en una lógica de constitucionalismo transformador y cómo nuestras cortes, nuestros tribunales, 100 años después, están teniendo un papel, un rol protagónico en la inserción y en la operación directa de una doctrina como esta. Y para ello tenemos una mesa de lujo. Yo creo que es una mesa insuperable en ese sentido. Contamos con la presencia del profesor Luca Mezzetti, de Manuel José Cepeda, de Armin von Bogdandi, de Flavia Piovesan y de José María Serna de la Garza. Voy a presentar a cada uno de ellos conforme a sus intervenciones, si les parece bien. Y en la dinámica que les vamos a solicitar a nuestros ponentes, es hacer una exposición de alrededor de unos 15 minutos de manera sucesiva, y posteriormente vamos a abrir una segunda intervención en donde podamos ajustar los tiempos para poder abordar este tema. Voy a presentar entonces al profesor Luca Mezzetti. El profesor Mezzetti es profesor catedrático de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos y Derecho de los Países Islámicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, en Italia, vocal de la Agencia Nacional Anticorrupción Italiana, Cámara Arbitral y presidente de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Público en la Universidad L. Bocconi de Milán y profesor visitante de varias universidades europeas. Por favor, profesor Mezzetti, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco infinitamente su invitación, en particular a César Astudillo, querido amigo, excelente colega, y a todos los amigos mexicanos y no mexicanos que participan en este evento. Y le pido nuevamente disculpas a los colegas de la mesa para intervenir como primero, y los agradezco por su disponibilidad y para permitirme de luego participar a una de las últimas clases de este año, de este semestre académico. Bueno, yo quisiera rápidamente hacer unas reflexiones sobre el rol y el papel de las Cortes Constitucionales, no solo en sus relaciones horizontales, sino también en una perspectiva vertical, en sus relaciones con las Cortes supranacionales, para efectivamente intentar llegar a la identificación relativa a la existencia o menos de un derecho constitucional común, por lo menos en el continente europeo y probablemente no tan solo en el continente europeo. Me refiero en particular, y como creo es inevitable, me refiero a la materia de los derechos fundamentales y de los principios y valores fundamentales a nivel constitucional. Si nosotros observamos la evolución que tuvo el derecho constitucional
que tuvo lugar en consecuencia de las diferentes transiciones constitucionales que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial, nos percatamos del hecho que en el sistema constitucional italiano y en el sistema constitucional alemán, por supuesto, fueron introducidos varios derechos, varios principios y varios valores novedosos, sí, respecto a la experiencia de las décadas anteriores. Es inevitable, fue inevitable, por otro lado, que ciertos principios, valores y sobre todo derechos de la persona no se reconocieran expresamente en el texto constitucional por el hecho que, muy sencillamente, la constitución material, la sociedad que se encuentra en la base del sistema constitucional, no había manifestado ciertas exigencias, esperanzas y necesidades. Me refiero, piensen, por ejemplo, a las temáticas medioambientales, al derecho a la privacidad, a la libre objeción de conciencia, a todas las problemáticas relacionadas con el denominado bioderecho. Obviamente, estos derechos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la privacidad, no habían sido incorporados expresamente en las constituciones de finales de los años 40, en cuanto todavía no resultaban maduras o maduros los requisitos o prerequisitos para su expresa incorporación en los mismos textos. Pero en este sentido, si observamos y estudiamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de la Corte Constitucional Italiana y, por supuesto, también de las Cortes o Tribunales Constitucionales de constituciones más recientes como la portuguesa, la española, la griega, y también de órganos de justicia constitucional como los de los países de la Europa Oriental, Central Oriental y de la área antiguamente soviética, se puede destacar un rol y un papel creativo fundamental, es decir, un rol y un papel de elaboración y de enunciación de nuevos derechos, de nuevos principios, de nuevos valores, que en general han aportado una integración y una, un enriquecimiento fundamental en el sentido de actualización de los textos constitucionales y de los sistemas constitucionales. En este sentido, la elaboración de principios, valores y derechos ha sido uno de los fenómenos, yo creo, más importantes de la historia constitucional contemporánea. Por otro lado, hay que destacar cuáles fenómenos. Un fenómeno de parecido o idéntica actuación, de idéntica postura por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tuvo que actualizar un texto como es el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hay que recordarlo, es de 1950 y que, si bien integrado por varios protocolos adicionales, igualmente no incluía, no incorporaba derechos de la última generación, cuya afirmación ha sido realizada por el Tribunal Europeo de Estrasburgo de Derechos Humanos. Lo mismo vale para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que recordar que, lo digo en sentido retórico, porque yo sé que todos ustedes conocen perfectamente el fenómeno, pero hay que recordar que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales ha sido básicamente una codificación de los derechos fundamentales y sociales elaborados en las décadas anteriores por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Así que obviamente sigue actuando con su y operando con su invaluable aportación, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, yo destacaría un primer fenómeno que probablemente nos permite acercarnos a una primera respuesta positiva al interrogante: ¿existe un ius constituzionale comune, un derecho constitucional común, por lo menos a nivel europeo? Quiero decir que por una serie de razones de orden cultural, social, filosófico, jurídico, los resultados últimos de estas jurisprudencias a nivel doméstico, a nivel y a nivel supranacional, por las Cortes Constitucionales y por las Cortes supranacionales, los resultados, las elaboraciones de estos principios, valores y derechos ha sido en amplia medida coincidente en sus contenidos. Y ese es el punto que quiero destacar de manera particular. Se trata de un fenómeno, según mi opinión, que tiene una proyección horizontal y al mismo tiempo vertical. La proyección horizontal consiste en el diálogo entre cortes. Las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas, y aquí extiendo mis observaciones también al diálogo entre las Cortes Europeas y la Corte Interamericana y las Cortes Constitucionales Iberoamericanas, que en unos casos, como es la Corte Suprema Mexicana, la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema Argentina, el Tribunal Supremo de Brasil. Me perdonarán si olvido algo, pero estoy haciendo meramente unos ejemplos. Todas estas cortes dialogan constantemente con sus hermanas o sobrinas europeas. Es un diálogo muy proficuo, de enriquecimiento común y mutuo, no eurocéntrico, quiero decir. Es un fenómeno de enriquecimiento de doble dirección y es de fundamental importancia para que las diferentes cortes europeas y iberoamericanas, pero se podría extender también las observaciones a cortes de otros continentes. Me refiero, por ejemplo, a unas cortes africanas, a la Corte Constitucional de África del Sur o a la Corte Constitucional de Indonesia. Este diálogo es un diálogo entre cortes que favorece el intercambio cultural, el intercambio de experiencias que finalmente tiene, estoy convencido, un denominador común. Esa es la vertiente horizontal. Para lo que se refiere a la vertiente vertical, que también yo creo aporta una un factor, un elemento en favor de una respuesta positiva a la cuestión que nos han puesto. El diálogo vertical entre cortes constitucionales nacionales, entre jueces constitucionales, por ejemplo, en Italia, una corte, un tribunal muy activo es la Corte Suprema de Casación, así como en Francia también la Corte Suprema de Casación al lado del Consejo Constitucional o el Consejo de Estado. Estas cortes nacionales domésticas dialogan constantemente con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero acá también en un doble sentido. Es decir, es un fenómeno desde arriba hacia abajo, como penetración cultural y jurídica, en el sentido que las cortes
supranacionales, me refiero por ejemplo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la hora de eh, elaborar su jurisprudencia, de forjar nuevos derechos o nuevos principios, producen un impacto, una penetración en la dirección hacia los Estados miembros, hacia los sistemas jurídicos y los ordenamientos de los Estados miembros. Que en este sentido, mediante sus cortes nacionales, se alimentan de la jurisprudencia de las cortes supranacionales. En ese sentido, repito, es un fenómeno que se puede calificar desde arriba hacia abajo. Pero también hay que destacar, creo, un fenómeno de influencia, de impacto de la jurisprudencia nacional, no solo constitucional, hacia las cortes o tribunales supranacionales. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, inevitablemente se alimentan de la jurisprudencia, de los principios, de los valores, de los derechos, así como que pueden ser buscados en los ordenamientos nacionales. Y esto favorece una síntesis a nivel supranacional y al mismo tiempo favorece lo que a mi aviso es una osmosis entre de principios, de valores y de derechos entre el nivel doméstico y el nivel supranacional. Y esta osmosis aparece como funciona, creo, como una linfa vital para el funcionamiento fisiológico, democrático de los sistemas nacionales y de los sistemas supranacionales, cuyo denominador final, si intentamos, como creo que es tarea y deber de cualquier constitucionalista, individualizar los elementos básicos, los factores básicos, los rasgos fundamentales de este denominador común, creo que el paradigma, el parámetro, el principio de la dignidad humana sea el primero de estos elementos comunes, hacia los cuales, rumbo a los cuales tienen que trabajar todos los académicos y todos los jueces de cualquier nivel y de cualquier jurisdicción. Es evidente que es un fenómeno frente al cual unos ordenamientos nacionales, me refiero al fenómeno del impacto de los ordenamientos supranacionales frente a los ordenamientos nacionales, es un fenómeno frente al cual unos ordenamientos han manifestado unas perplejidades, unas oposiciones. Me refiero al notorio principio de los contralímites, ¿no? A la penetración de ciertos elementos, de ciertos principios, de ciertos valores, también de elaboración jurisprudencial al interior de los ordenamientos nacionales. Así como yo considero que es finalmente peligroso, o en todo caso tiene que ser objeto de atenta evaluación y consideración el problema de la yo la definiría autarquía constitucional, que tal vez muestran unos ordenamientos cuando enuncian el principio de la identidad constitucional. La identidad constitucional es importante porque es evidente que puede ser una locución que sintetiza, que compendia unos rasgos fundamentales de la cultura, de la historia, de la sociedad nacional. Hasta acá su contenido positivo. Pero si la identidad constitucional corre riesgo de, repito,
mutarse, de transmutarse en una autarquía constitucional, en una oposición a la abertura que los ordenamientos nacionales odiernos actuales tienen que guardar frente a los ordenamientos con los cuales coexisten en un cierto marco político, social y económico, puede convertirse en algo de, repito, bastante peligroso. La identidad constitucional es importante, pero es un, no digo enemigo, pero sí potencial factor de erosión de un potencial factor de erosión de un derecho constitucional común, efectivo y eficaz, hacia el cual, repito, todos nosotros tenemos que marchar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Metzetti, por sus conceptos. Sin duda, creo que hay que destacar la idea que ha desarrollado en su posición relacionada con el diálogo entre las cortes, tanto el vertical como en el sentido horizontal, que ha conseguido una interacción en la operación del derecho, de los derechos humanos sobre todo, y en donde se ha permitido justo la inserción de estándares desde el derecho internacional de los derechos humanos hacia el constitucionalismo doméstico y en un sentido inverso también desde el derecho doméstico hacia el derecho internacional, y que lo demuestra el ejercicio del método de derecho comparado que utilizan estos tribunales regionales de derechos humanos, por ejemplo, en ambos lados del Atlántico. Muchas gracias, profesor Metzetti, por su exposición. El profesor Metzetti va a estar con nosotros unos minutos más. Después nos ha avisado de manera anticipada que deberá retirarse del aula virtual, pero estará unos minutos con nosotros todavía para poder comentar alguna cuestión adicional. Muchas gracias. En este momento voy a presentar al doctor Manuel José Cepeda. No necesita tampoco ninguna presentación entre nosotros, sin embargo voy a leer algunas líneas muy breves curriculares. Como consejero presidencial de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria entre 1988 y 93, asumió varias responsabilidades en el proceso de creación de la Asamblea Constituyente y en la redacción de la Constitución de 1991 en Colombia. Dentro de sus responsabilidades estuvo en la Corte Constitucional y la introducción de mecanismos de protección de derechos fundamentales como la acción de tutela. Ha sido magistrado entre 2001 y 2009 de la Corte Constitucional y presidente de la misma en el año del 2005, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes entre 1997 y el año 2000 y profesor de Derecho Constitucional de dicha universidad. Profesor Cepeda, es un gusto tenerlo con nosotros. Le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Es un gran placer de nuevo estar virtualmente en México, compartir con tantos amigos de esa gran nación y también de otros países de América Latina, así como de Europa. Un agradecimiento muy especial a los organizadores, a la UNAM, al Instituto Max Planck. Un saludo muy especial para Diego Valadez y el profesor Pompón Gandhi, y también obviamente a los demás coordinadores de este evento. Mi gratitud por haberme invitado. Yo quisiera compartir con ustedes algunos aspectos del caso colombiano que me parecen relevantes en un evento que conmemora los 100 años del Tribunal Constitucional Austriaco. Me referiré a tres temas. El primero es por qué, si Colombia tenía una tradición de control constitucional de la ley y de aplicación de la Constitución por los jueces tan larga, que era centenaria para 1991, en cabeza de la Corte Suprema, se decidió crear una Corte Constitucional. ¿Y qué características tiene el diseño de esa Corte a la luz del proyecto constituyente de 1991? En segundo lugar, resaltaré esas características en clave de su papel en el constitucionalismo transformador insertado en un jus constitucionale común en América Latina. Y finalmente terminaré dando algunos ejemplos de cómo ha operado en la práctica esa aproximación. Lo primero que
quiero resaltar es que, como es bien sabido, en Colombia la Corte Suprema de Justicia fue juez constitucional desde 1886 y a partir de 1910 recibió una facultad de control abstracto de las leyes con efectos erga omnes por vía de una acción pública de inconstitucionalidad que podía ejercer cualquier ciudadano. Y desde 1910 la Corte Suprema de Justicia ejerció ese poder tan grande. Hay fallos de esa época, gradualmente se fueron incrementando el número de sentencias. Por supuesto, el modelo que se aplicaba en ese momento era un modelo que continuaba siendo mixto. En ningún momento se consideró que había un modelo diferente y Colombia funcionó con un modelo híbrido en el cual existía esa facultad importante de la Corte Suprema. El balance es positivo en unos aspectos, pero para 1991 o 90 y 91, el país había cambiado tanto y las expectativas de transformación eran tan grandes que la labor desempeñada, muy meritoria, por supuesto, de la Corte Suprema, era percibida como una labor de legitimación de un orden establecido, no de transformación en aras de las necesidades y expectativas que tenían los colombianos. Eso llevó a múltiples controversias y en el contexto del proceso constituyente de 1991, el gobierno de entonces decidió proponer a la constituyente la creación de una Corte Constitucional, pero no lo hizo en contra de lo que había hecho la Corte Suprema de Justicia. Al contrario, siempre hubo un elogio y un reconocimiento a su labor. Se hizo fue pensando en el futuro. Y los argumentos que se presentaron tienen que ver precisamente con el constitucionalismo transformador en clave de ICAL. ¿Cuáles fueron esos argumentos que finalmente lograron que fuera creada una Corte en Colombia? El primero es que una nueva constitución con derechos abundantes, generosos, que cambiaba completamente la organización del Estado y la distribución de poderes públicos y que se fundaban unos principios completamente distintos a los que venían de 1886, requería un juez creado especialmente con el mandato de desarrollar y hacer cumplir esa Constitución. La figura que se usó fue la de quién va a ser la nodriza que cuide al bebé. Y esa era la Corte Constitucional. Pero más allá de esos argumentos, había otros importantísimos en el contexto del proceso constituyente. Resalto el fundamental, es que la Constitución del 91 fue creada como una carta de navegación, así se dijo, como una carta de navegación que debía conducir a Colombia a un proceso de transformación acelerado en unos temas, gradual y paulatino en otros, hacia una democracia participativa, un Estado social de derecho, un respeto por la dignidad humana, la igualdad, la paz, en fin, por una serie de valores que en ese momento orientaban el proceso político y que se reflejaron luego en la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional en Colombia debe ser entendida como un instrumento de una política pública de carácter constitucional para producir una transformación del país. En el lenguaje colombiano se usó un lenguaje político, obviamente, porque todo eso fue un proceso político. No se habló de constitucionalismo transformador, eso no lo hubiera apoyado nadie en ese momento, aunque es una teoría fundamental que ha inspirado el trabajo que han realizado muchísimos juristas y magistrados, sino se usó la expresión revolcón. Es decir, aquí vamos a producir un cambio que va a ser de enorme magnitud. Esa transformación estaba acompañada también de un discurso sobre la necesidad de promover un nuevo derecho. Generó una gran controversia, por supuesto, pero básicamente ese nuevo derecho lo podríamos catalogar como un derecho que tiene la capacidad de dialogar con la realidad, con las expectativas y necesidades de las personas y que a su turno puede responder a esas necesidades y expectativas, obviamente, dentro del marco de lo que es el derecho, no el marco de la política, sino el marco de lo que es el derecho.
Eso fue una gran controversia, por supuesto, en 1991. Pero ese es el punto de partida y es en ese contexto que debe entenderse la creación de la Corte Constitucional. A eso se suma algo fundamental, es que como la Carta de Derechos tenía una importancia tan grande en el marco de la Constitución del 91, la acción de tutela, que básicamente se inspiró de los amparos en diferentes países de América Latina y por supuesto el amparo mexicano, así como las experiencias europeas, la tutela se esperaba iba a generar una gran carga para cualquier juez constitucional y la Corte tendría que ser el gran regulador de cómo funcionaría la acción de tutela. Y en ese contexto era imposible entonces que la Corte Suprema continuara siendo el juez constitucional. Por supuesto, la Corte Constitucional se construyó sobre la tradición que venía y en esa tradición había unos elementos que a su turno fueron complementados y fortalecidos. Paso entonces a resaltar ese diseño de la Corte Constitucional para que pudiera cumplir una misión desafiante, transformadora, en clave de ICAL. Lo primero es que se aumentaron las vías de acceso a la Corte Constitucional. La acción pública se mantuvo para el control abstracto de leyes. Se precisó que podía extenderse la acción a reformas constitucionales, pero además se incluyeron controles de la Corte en abstracto con efectos erga omnes de manera automática para diferentes actos importantes, para limitar el poder presidencial durante estados de excepción. Eso venía de atrás, pero se fortaleció con los nuevos estados de excepción y su regulación. Para los tratados internacionales, esto es fundamental porque en clave de ICAL, la Constitución es una Constitución abierta tanto a los tratados internacionales de derechos humanos y como a lo que se llamaba en ese momento la apertura económica, la globalización económica, la integración económica, la apertura al comercio internacional. La Constitución tiene cláusulas de apertura para ambos aspectos que obviamente pueden entrar en tensión y la Corte Constitucional operaría como el gran regulador al controlar automáticamente los tratados. Por supuesto, un control también automático de mecanismos de participación, como los referendos, las iniciativas populares, en fin. Y, muy importante, un control de lo que se llaman las leyes estatutarias, es decir, las leyes que desarrollan los derechos fundamentales que deben ser sujetas a control previo, oficioso, integral de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor por su gran importancia en el desarrollo de los derechos. Además, en tercer lugar, está la acción de tutela, que como dije, que es bien conocida, debería ser regulada por la Corte Constitucional. Ahí lo fundamental que hay que desarrollar es que la Corte Constitucional, con esas vías de acceso tan ágiles, tan fáciles, lo que se buscaba era que tuviera una relación con la ciudadanía y con la sociedad civil. No una Corte Constitucional con una gran dignidad en las cumbres del derecho, en el paraíso de las abstracciones, sino una Corte Constitucional imbuida de realidad en un diálogo con la sociedad. Y así la Corte también recibe nuevos poderes para tomar una serie de decisiones. Las fuentes del derecho de la Corte Constitucional también se amplían porque ya no es solo la Constitución, una Constitución principista con una serie de mandatos de goce efectivo de derechos, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos que entran a formar un bloque de constitucionalidad según la doctrina de la Corte y por supuesto una apertura no expresa, pero que ocurrió a la interpretación, a la referencia al derecho comparado. También se crearon unos instrumentos, unos mecanismos de elección de los magistrados para asegurar la sostenibilidad de una Corte que se esperaba iba a estar en el centro de la tormenta. Es difícil que el constitucionalismo transformador no genere grandes enfrentamientos. Por supuesto, a más transformación, más conflicto político. Pero es fundamental entonces que la Corte pueda preservarse frente a los intentos de, como dicen los norteamericanos, empaquetársela. Entonces el mecanismo de elección busca preservarla frente a esos intentos normales del proceso político para asegurar su sostenibilidad.
y por supuesto unos poderes de modulación finalmente en la toma de decisiones. Esto ha llevado a que la Corte Constitucional, en todas estas vías que he resaltado, acción pública, tutela y control automático, haya adoptado múltiples decisiones en las cuales el efecto y el impacto transformador de sus sentencias usualmente está acompañado de unas referencias al derecho internacional de los derechos humanos. En Colombia lo que ocurre es lo contrario. Es difícil encontrar un caso en el cual no haya ese diálogo entre la Constitución y los derechos humanos a partir de la interpretación que hace la Corte Constitucional. Y también, por supuesto, una referencia respetuosa a la Corte Interamericana, a la Comisión y a los demás órganos que interpretan los tratados regionales o internacionales de derechos humanos. De tal manera que lo que voy a mencionar rápidamente para concluir son casos en los cuales la Corte característicamente se ha referido a la Constitución interpretada a la luz del bloque constitucional en clave de ICANN. En primer lugar, muy rápidamente, la protección de grupos excluidos por diferentes razones, o excluidos por la ley, o excluidos por normas culturales, ¿no es cierto?, por tradiciones. Ahí cabe destacar, por supuesto, las sentencias que protegieron los derechos de las parejas del mismo sexo, que se desarrollaron rápidamente en Colombia, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en diferentes ámbitos y que ha incluido sentencias para proteger el aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos para proteger a personas en condición de discapacidad, a personas de tercera edad, a los niños, en fin, grupos que por razones legales o por razones culturales estaban marginados o de alguna manera oprimidos. En segundo lugar, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. A partir del convenio de la OIT 169, la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia jurisprudencia en materia de consulta previa, donde básicamente se exige que sea respetada, oída, valorada la cultura de un pueblo indígena y al punto de que se respete su diferencia, así sea una diferencia chocante para, palabras de la Corte, los que trabajamos dentro de una visión occidental, ¿no es cierto? Una visión muy diferente. Y eso ha llevado a sentencias de enorme trascendencia a las cuales pues no me puedo referir en este momento. En tercer lugar, en la protección de los derechos sociales, porque así no hay una marginación general, hay situaciones de exclusión individual, donde no hay salida para una persona diferente a recibir protección de los derechos sociales que le permiten ser incluido y recibir la protección de la red de protección social del Estado, por ejemplo. Y en esos casos, tanto en el alcance de los derechos como en la aplicación del principio de realización progresiva de los derechos sociales, ha habido un diálogo permanente con los derechos humanos y los órganos que han interpretado los derechos sociales, especialmente. Por supuesto, en cuarto lugar, como en nuestras sociedades hay problemas estructurales de desigualdad, de marginación, de exclusión, la Corte ha acuñado doctrinas para tratar de abordar esos problemas estructurales. Resalto las que han tenido el mayor impacto. La primera es la doctrina del estado de cosas inconstitucional, es decir, en esa perspectiva de que el derecho debe ver la realidad y dialogar con la realidad. El estado de cosas inconstitucional mira una situación fáctica en la cual hay un problema estructural que se debe usualmente a una violación recurrente de derechos para un grupo amplio de personas, donde el Estado como un todo, no una entidad específica, no tiene la capacidad de evitar esas violaciones o de repararlas, y entonces la precaria capacidad institucional contribuye a ese estado de cosas o impide que se solucione. Y en tercer lugar, hay una escasez de recursos notable en las políticas públicas relevantes, o incluso a veces una ausencia de políticas públicas. Eso en esencia son los elementos estructurales del estado de cosas inconstitucional
que es declarado por la Corte y que lleva a órdenes que invitan a desarrollo de políticas, a reformas en entidades estatales, a decisiones sobre asignación de mayores recursos. La Corte gradualmente ha diseñado remedios para respetar el principio de separación de poderes en esas intervenciones que son estructurales. Segundo elemento importante son las órdenes intercomunis. Estas surgen de un caso individual, pero ante el caso individual, la Corte, dado que tiene un proceso muy participativo de interpretación de la Constitución abierto a lo que se conoce como amicus curiae, pero en Colombia es un amicus curiae muy amplio porque realmente lo puede ejercer cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier grupo de presión, y es valorado enteramente durante el proceso. La Corte detecta que en el caso individual ahí es un reflejo de un patrón de violación de derechos. Y en ese caso la Corte imparte órdenes más allá de las partes, o sea, con efectos no interpartes, sino con efectos intercomunis o efectos interpares, entre los iguales o entre los comunes. Y así hay varios ejemplos, especialmente en materia de derechos sociales. Y por supuesto, una tercera doctrina tiene que ver con la de los remedios estructurales, donde la Corte Constitucional, declarando un estado de cosas inconstitucional o no haciéndolo, analiza un problema sistémico. Por ejemplo, la situación del desplazamiento en Colombia. En Colombia en este momento tenemos 8 millones de desplazados, tenemos lamentablemente un récord en esa materia a nivel mundial. Es una tragedia humanitaria. La Corte Constitucional interviene y protege a todos los desplazados, pasados, presentes y futuros, impartiendo unas órdenes estructurales, unos remedios a los cuales les hace el seguimiento, mantiene la competencia y de esa forma vela porque su sentencia no se quede escrita y se avance hacia un goce efectivo de derechos. Eso ha ocurrido en muchos ámbitos, en el ámbito del sistema penitenciario, en el ámbito de sistemas de provisión de alimentos a pobres en regiones apartadas de Colombia, en materia del derecho a la salud en todo el país. Y por lo tanto, de esa manera la Corte ha acudido a doctrinas para promover su misión de transformar por vía del derecho constitucional a Colombia en clave radical y en la dirección que le impuso la Constitución del 91 por los mandatos allí establecidos. Finalmente, resalto que ese constitucionalismo transformador no se refiere solo al tema de los derechos, sino que incluye, por supuesto, la estructura de poder y la distribución de poderes. En nuestros países, con una gran tradición de presidencialismo fuerte, la Constitución del 91 no es que haya debilitado al presidente, pero sí fortaleció a los demás poderes y estableció unos límites al excesivo presidencialismo, al hiperpresidencialismo. Y eso se refleja en los estados de excepción. Se abolió el estado de sitio, se crearon 3 estados de excepción y esos estados de excepción están sometidos al derecho. Todos los actos dictados por el presidente en ejercicio de ese estado de excepción son controlados por la Corte. Y en la doctrina de limitación del poder presidencial en estados de excepción está presente los parámetros fijados, por supuesto, por la Convención Interamericana, por la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana y, por lo tanto, también en la limitación del poder, el ICAL y el Constitucionalismo Transformador han ido de la mano en Colombia. Obviamente, el balance de los 30 años de la Constitución y del trabajo de la Corte se hará el próximo año, pero va a ser un debate muy controversial sobre si esto ha funcionado bien, si se le ha ido la mano a la Corte, si se ha quedado corta en unos aspectos, pero donde todos coinciden es que Colombia es hoy un país diferente, es un país transformado en virtud del constitucionalismo transformador impulsado por la Constitución del 91 y orientado por la Corte Constitucional con el apoyo de la sociedad civil y todos los jueces de Colombia. Muchas gracias. Excúsenme si me excedí un poco en mi tiempo. Muchas gracias, profesor Cepeda. Sin duda el caso colombiano es un referente para Latinoamérica y para otras latitudes del mundo. Y este vínculo del ICAL con las necesidades de resolver y afrontar los problemas de discriminación estructural e histórica en nuestros países, pues es fundamental, como lo ha señalado en la última parte de su exposición. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la exposición
del profesor Armin von Bogdandy. El profesor von Bogdandy es director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, profesor de Derecho Público en la Universidad de Frankfurt. Ha sido presidente del Tribunal de Energía Nuclear de la OCDE y miembro del Consejo Científico Alemán y del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es un gusto tenerlo con nosotros y vamos a conceder el uso de la palabra, profesor Bogdandy, por favor, por 15 minutos. Adelante. Ahora, muy buenos días a todos y a todas. Estoy aquí en Heidelberg, ya es la tarde, estoy solo en mi despacho alemán y desde ahí, desde este despacho alemán se habla muy mal, me cuesta mucho hablar en castellano, espero que me pueda exprimir bien. Pues estamos aquí en esta mesa para hablar sobre el tema de los tribunales constitucionales y el uso constitucional común. Eso es el tema y es de reflexionar en perspectiva histórica sobre la contribución de los tribunales constitucionales a la formación de un derecho común supranacional, a destacar el papel de los tribunales constitucionales a la apertura de los estados constitucionales a la internacionalización y a referir el significado y efectos del uso constitucional común. Yo voy a hablar ahora de la Corte Interamericana. Cierto, la Corte Interamericana es la Corte Interamericana y no es un tribunal constitucional. Sin embargo, lleva funciones de una Corte constitucional y eso propio por su contribución a la creación de un derecho constitucional común, un derecho constitucional común que tiene la vocación de transformar las sociedades en la región. En otras palabras, voy a hablar del mandato transformador de la Corte Interamericana y sobre su mecanismo. Entonces, para estudiar el derecho constitucional común en América Latina, yo creo hay muchos instrumentos importantes, todas las constituciones, pero seguramente también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los últimos 20 años, este instrumento se ha convertido en un pilar del constitucionalismo transformador latinoamericano. Y eso hace emerger interrogantes, ¿cómo ha sido posible este desarrollo que de verdad es extraordinario? Si es válido y legítimo. Y las respuestas exigen estudiar si está sustentado por su mandato. Constitucionalismo transformador significa interpretar y aplicar las normas de carácter constitucional de manera que impulsen un cambio social profundo. Por supuesto, los tribunales no pueden ni deben impulsar tal cambio por sí solos. Transformaciones de esta dimensión requieren un gran esfuerzo de múltiples actores de toda la sociedad y decidida voluntad política. Sin embargo, esto no reduce la importancia de la contribución del poder judicial. Entonces, voy a describir cómo el sistema interamericano recibió a través de una evolución constitucional en América Latina su mandato para apoyar el constitucionalismo transformador por un derecho común. Desde principios del siglo XXI, la Convención Americana brinda a las instituciones del sistema interamericano un mandato para participar en el constitucionalismo transformador en las Américas. Este mandato es el fundamento jurídico de una jurisprudencia de los derechos humanos que aborda problemas estructurales en la región. Esta jurisprudencia configura un tipo de jus constitucional común en América Latina, un derecho común, derechos humanos, que tiene influencia real en la vida de las personas. ¿Cómo es esto jurídicamente posible?
En la Convención Americana no se observan disposiciones específicas para fomentar tal mandato. Es muy distinto de la Constitución colombiana. De hecho, prácticamente nadie sospechaba, ni en 1969 ni en 1978, que la Convención pudiera brindar la base para un constitucionalismo transformador. Basta recordar las políticas de los gobiernos de aquella época. No obstante, 4 décadas más tarde, sí se puede constatar que la Convención Americana encomienda tal mandato al sistema interamericano. ¿Cómo sucedió esto? En los años 60 y 70, la mayoría de los países de América Latina estaba bajo gobiernos autoritarios o represivos. Solo a partir de los años 80, la mayoría de los países se orientó hacia la democracia. Mientras lo hacían, tenían ideas claras sobre qué hacer. La más significativa era la máxima nunca más, dictaduras militares. Pero los países también buscaron un consenso social más amplio, ejemplo de Colombia. Partiendo de esos objetivos, adoptaron varias medidas. Cabe poner de relieve que en la mayoría de las constituciones se incluyeron amplios catálogos de derecho, Manuel Cepeda habló de eso, a menudo progresivos. También abrieron sus constituciones hacia los tratados internacionales de derechos humanos. Incluso ciertas constituciones atribuyeron a los tratados de derechos humanos un rango especial en su ordenamiento interno. De este modo, las constituciones nacionales superaron un entendimiento de la soberanía con frecuencia excesivamente rígido y se sumaron a un sistema regional para afianzar la garantía de los derechos humanos. En este contexto, la Corte Interamericana, inspirada por la Comisión, las organizaciones no gubernamentales y por las fuerzas nacionales afines, empezó a interpretar las disposiciones de la Convención de una manera evolutiva que condujo a una forma específica de constitucionalismo transformador, a una forma latinoamericana. El constitucionalismo transformador, es decir, el entendimiento del derecho constitucional como un instrumento de cambio profundo, como nos contó Manuel José, se puede encontrar en varios países. La Constitución mexicana en 1917, la Constitución italiana en el 47, la Constitución portuguesa del 76 son buenos ejemplos. Pero los tribunales de esos países no siguieron el programa transformador establecido en el texto constitucional. A diferencia de ello, las Cortes Supremas de Sudáfrica, de India y la Corte Constitucional de Colombia con Manuel Cepeda se tomaron sus constituciones transformadoras y su mandato en serio, generando así una jurisprudencia distinta que aborda problemas estructurales. El constitucionalismo transformador es un fenómeno global, pero existen 2 singularidades latinoamericanas que deberían destacar. Primero, su constitucionalismo transformador no solo es apoyado por la Constitución Nacional, sino también por un régimen internacional, con 2 instituciones operativas, la Comisión y la Corte. Segundo, este sistema de 2 niveles es complementado por un diálogo horizontal entre instituciones nacionales que comparten esta visión, fundamentalmente los jueces nacionales encargados de la justicia constitucional, pero también por fiscales o defensores del pueblo, sin olvidar los ONGs. A través de este discurso regional, las instituciones nacionales de varios países involucradas en el constitucionalismo transformador se apoyan mutuamente y fortalecen este fenómeno. El plan internacional es esencial para este anclaje horizontal porque las decisiones de la Corte Interamericana disponen de una gran parte de la sustancia que impulsa el discurso regional. Este proceso dinámico tiene lugar en un entrelazamiento continuo
y, por ende, sustenta la legitimidad de la Corte Interamericana, cuyo fundamento no está formado por pilares, sino por una densa red de finas raíces que crecen profundamente en el tejido social de cada estado de la región. Con su paso atrevido de crear la doctrina de control y convencionalidad, la Corte contribuyó decididamente a propiciar este desarrollo. El término derecho común, jus commune, representa un concepto para lo que se está configurando, ya que el control de convencionalidad conlleva que la jurisprudencia que surge de la interpretación de la convención emanada de la Corte tiene que informar e incluso guiar a cada juez de la región. Ciertamente, como subraya la Declaración sobre el Sistema Interamericano de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay del abril del 2019, la cosa juzgada afecta solamente a las partes del litigio. Sin embargo, es también fundamental considerar los demás efectos de una sentencia internacional que son universalmente reconocidos. Cualquier corte internacional, para no ser arbitraria, debe aplicar la misma interpretación a casos futuros. De ello deriva la función orientadora de su jurisprudencia para cada tribunal nacional, bajo una constitución que atribuye al derecho internacional de los derechos humanos un papel importante en el ordenamiento interno. En este marco, el control de convencionalidad es ciertamente una interpretación avanzada de esta doctrina reconocida, pero nada fuera de su ámbito lógico. En consecuencia, cada juez nacional se convierte en un juez interamericano, lo que expande enormemente el alcance de la convención. Parece fácil describir esta interpretación de la Corte Interamericana como un activismo judicial que iría más allá del mandato o pudiendo calificarse de ultravires y por ende no conforme a la convención. Y aún así, pocas instituciones nacionales han llegado a esa conclusión. En general, se acepta la interpretación evolutiva como válida y legítima. La misma declaración sobre el sistema interamericano de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay del 2019, aunque crítica en varios puntos, reconoce el valor fundamental del sistema. ¿Por qué? Porque esta interpretación evolutiva no ha sido el resultado de un proceso unilateral de arriba abajo, de una corte buscando hegemonía, sino más bien de un proceso en el cual han coadyuvado numerosos actores. Primero, la mayoría de las constituciones atribuye un papel clave a la Convención Americana y sus instituciones en su ordenamiento jurídico interno. Es decir, están integradas en las bases constitucionales de los Estados partes. Doctrinalmente, se define como el bloque de constitucionalidad formado por la Constitución y la Convención. Por lo tanto, en términos de doctrina constitucional, este desarrollo del mandato puede explicarse como un caso de cambio constitucional. Esta doctrina muestra cuán profundamente pueden impactar los cambios morales y políticos en las sociedades en el significado del derecho sin que se produzca ningún cambio formal. Se trata sobre todo de las disposiciones estructuradas de manera abierta, representando los derechos humanos, el ejemplo clásico. La doctrina de la interpretación evolutiva constituye la base metodológica para este cambio. Por supuesto, y voy a acabar con eso porque el tiempo ya va, por supuesto, no todos ni todas están de acuerdo en que la Corte Interamericana asuma este mandato poderoso y transformador. Al contrario, se ve enfrentado a inercia y resistencia. Pero las fuerzas que interpretan la Convención de tal modo tienen suficientes argumentos
para sustentar y sostener su fundamentación jurídica y, no menos importante, cuentan con suficiente respaldo para avanzar en este camino. El mandato goza de sólida legitimidad social. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor von Bogdandy. Muy claros sus conceptos, muy contundentes en relación con estos temas, por supuesto, y poniendo el énfasis en la doctrina anclada de la Corte Interamericana en la lógica de interpretación evolutiva, que sin lugar a dudas ha contribuido a fundamentar el constitucionalismo transformador, y en efecto a partir de la idea de que las cláusulas de apertura constitucionales de América Latina han permitido interiorizar esta legitimidad, vamos a decirlo así, argumentativa que tendrá la Corte Interamericana frente a la evolución de estas doctrinas transformadoras en los sistemas internos. Muchas gracias, profesor von Bogdandy, por su intervención. Daré ahora el uso de la palabra a la profesora Flavia Piovesan, quien es comisionada de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Sao Paulo desde 1991, profesora del programa de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y de la Academia de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la American University en Estados Unidos. Fue secretaria especial de Derechos Humanos en Brasil y presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzado. Muchas gracias, profesora Piovesan, por estar con nosotros. Le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas. Un honor participar del Seminario Internacional Virtual que celebra el centenario de los tribunales constitucionales. Mi gratitud a la UNAM, a Max Planck Institute, en las personas de mis queridos amigos, Diego Valadez, mi amiga de alma, Mariela Morales, Antoniassi, querido Eduardo Ferrer, Geraldo Cruz, César Astudillo. También agradecer la moderación con Alfonso y aquí expresar la gratitud, en realidad, por aprender con las inspiradoras y excelentes ponencias del querido amigo Armin, Luca Messetti, Manuel José. Y aquí, entonces, mi contribución en esta línea de diálogo de los tribunales constitucionales y ICAL, Ius Constitucional Comune, se centrará en 3 preguntas. La primera es cómo comprender la emergencia de un nuevo paradigma jurídico en el marco de la protección de los derechos humanos. La segunda pregunta, considerando este contexto de la emergencia de un nuevo paradigma jurídico, ¿cuál el rol de los tribunales constitucionales en la pavimentación de un constitucionalismo regional transformador en la clave ICAL? Y por fin, ¿cuáles son las potencialidades, los desafíos del constitucionalismo regional transformador, teniendo en cuenta el diálogo entre los tribunales constitucionales y el ICAL? Empiezo con la primera pregunta, ¿cómo comprender la emergencia de un nuevo paradigma jurídico y su impacto en la protección de los derechos humanos? Y aquí comparto 3 ideas. La primera es que hay una cultura jurídica latinoamericana que tiene por paradigma jurídico tradicional un paradigma aún focado en la pirámide con la Constitución arriba en el ápice de la orden jurídica, desde un sistema jurídico endógeno y autorreferencial. Además, el hermetismo de un derecho purificado, o sea, baseado exclusivamente en la dimensión estritamente normativa. Y una tercera característica del paradigma tradicional es el llamado state approach, o sea, que tiene como conceptos estructurales y fundantes la concepción rígida de soberanía, a que destacaba Armin, en el ámbito externo, y la seguridad nacional en el ámbito doméstico. O sea, la fuente inspiradora
dialogando com Norberto Bobbio, seria a lente ex parte príncipe, radicada em el Estado e nos deveres de los súditos. O que passa é que há uma crise profunda do paradigma tradicional e a emergência de um novo paradigma jurídico a impactar a cultura jurídica latino-americana. Há diversas perspectivas, diversos panoramas interpretativos e neste contexto marcado pelo pluralismo, pluriverso, por redes. Em minha mirada, hago aqui a defesa desde a perspectiva doméstica que hoje em Brasil, em outras partes de Latinoamérica, temos a erosão do paradigma tradicional e a emergência de um novo paradigma em que temos uma figura trapecial, com os parâmetros constitucionais e os parâmetros internacionais, com o rechaço a um sistema jurídico endógeno e autorreferencial. Aqui hago destaque as cláusulas de abertura constitucional. Además, temos a crescente abertura do direito, ou seja, cada vez mais dialógico. E aí, a ponência de Cepeda foi muito clara. Ou seja, o direito se abrindo a los movimentos sociais, a las promessas, a las expectativas de la sociedade civil. A permeabilidade do direito, por exemplo, por meio do diálogo jurisdicional, préstamos constitucionais, interdisciplinariedade, fomentando o diálogo do direito com outros saberes, outros atores, ou seja, aqui me acordo de Peter Haberle, a apertura da Constituição a uma sociedade plural de intérpretes, ou seja, diversos atores, diversos saberes, com a democratização da interpretação constitucional, ressignificando o próprio direito. E aqui salimos do state approach para o human rights approach, ou seja, temos agora como conceitos estruturais e fundantes não mais a soberania estatal, sino a soberania popular, não mais a seguridade nacional, sino a seguridade cidadana, não mais a lente ex parte príncipe, pero la lente ex parte populi, radicada em la cidadania, os direitos de las personas, uma vez mais, com Bobbio. Ou seja, a dignidade humana surge como referência estrutural deste constitucionalismo mundial. Temos aí, cada vez mais, neste constitucionalismo, a tendencial elevação da dignidade humana como pressuposto ineliminável de todos constitucionalismos. E com isto, a state sovereignty-oriented approach has been gradually supplanted by a human being-oriented approach. Aqui, sendo a cita de Ruth Title. Com isto, temos processos. Algo passa em el direito. Processos dinâmicos, abertos, complejos, plurales, como a internacionalização dos direitos humanos, a humanização do direito internacional, a constitucionalização do direito internacional, a internacionalização do direito constitucional. E aqui, tomando a expressão de minha amiga, queridíssima amiga de alma, Mariela Morales, a interamericanização de las órdenes domésticas, ou seja, com a expansão, a incorporação, a gradativa invasividade de los estándares interamericanos. Ou seja, com isto, gradativamente, se compõe o direito comum, um espaço jurídico interamericano. E os direitos humanos, a proteção dos direitos humanos, tem uma função integradora e transformadora para debelar os desafios estruturais de nossa região, ou seja, a profunda desigualdade, exclusão, injustiças sociais, violência epidêmica e déficit democrático. Com isto, a segunda pergunta. Considerando este contexto, qual é o rol de los tribunales constitucionales em la pavimentação de um constitucionalismo regional transformador? Aqui 3 ideias também. Ou seja, temos um passeio por el constitucionalismo latino-americano, conclui que nossas constituições contemplam cláusulas de abertura constitucional. Ou seja, aí é clave na hermenêutica potencializadora do diálogo.
Temos a Constituição Argentina, no artículo 75, parágrafo 22, nossa Constituição brasileira, artículo 5º, a Constituição de Colômbia, transformadora, de 91, temos a Constituição de Bolívia, de Equador, a reforma de 2011, que impactou a Constituição de México, ou seja, cada vez mais temos constituições com cláusulas de abertura. E aí o diálogo se hace porque há aberturas recíprocas, ou seja, temos de um lado o sistema interamericano com a permeabilidade e a abertura ao diálogo mediante regras interpretativas baseadas no artículo 29 da Convenção Americana, que garantizam o princípio pro persona, ou seja, a centralidade das vítimas, que é a singularidade do sistema interamericano. E, a sua vez, temos cada vez mais cláusulas de abertura constitucional. Ou seja, cláusulas de abertura constitucional de um lado e de outro, o princípio pro persona, que é a marca do sistema interamericano e do direito internacional dos direitos humanos, compõem os dois vértices, nacional e internacional, a fomentar o diálogo em matéria dos direitos humanos. E o sistema interamericano, este diálogo, no Armen lhe amava como o sistema foi audacioso em criar o idioma do controle da convencionalidade, seja de la forma difusa, seja de la forma concentrada. Ou seja, aqui temos a retroalimentação, as cláusulas de abertura constitucional e a porosidade do sistema interamericano, a permeabilidade, fomentam esta retroalimentação em la defensa da dignidade humana. Também era muito interessante recorrer aos fallos da Corte Interamericana. Eu citaria, por exemplo, o caso Pueblo, Sarayacu contra Equador, o caso Atalarico contra Chile, o caso Gelman contra Uruguai, tantos casos, ali a argumentação é dialógica, ou seja, também há muito destaque a las constituciones nacionales e, además, a fallos, a decisões judiciais proferidas por las cortes constitucionales latinoamericanas. Então, temos este diálogo que se mueve por el princípio pro persona. E aqui comparto muito brevemente case study de meu país. Como relatora para os direitos das pessoas LGBTI, para esta participação, eu desenvolvi estudo sobre a incidência da opinião consultiva número 24 de 2017, que justamente trata da proteção de los direitos à identidade de gênero e o tema de matrimônio igualitário. Qual foi minha base empírica? 3 muito importantes ações. Uma ação direta de inconstitucionalidade de 2018 sobre proteção ao direito à identidade de gênero. Toda ela tendo como respaldo, como base, a opinião consultiva 24 de 17. Outro fallo da Corte Suprema de Brasil, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, que foi justamente juzgada ano passado, 2019. O tema, a criminalização da homofobia. A base jurídica, a opinião consultiva 24 de 17. E outra de dezembro de 2019, que justamente tratava de tema que em la comissão nos lega toda a semana, a resistência à la chamada ideologia de gênero. Ou seja, aqui o objeto era uma lei municipal que proibia a inclusão de las expressões ideologia de gênero, identidade de gênero, orientação de gênero. E a Corte Suprema conclui que é inconstitucional a lei municipal, tendo como base justamente a opinião consultiva 24 de 2017 e todo o corpus júri interamericano, ou seja, toda a visão de que para a Corte Interamericana, orientação sexual e identidade de gênero como expressão de gênero são categorias protegidas por la Convenção Americana com base no artículo 1º, parágrafo 1º.
Com isso, temos o constitucionalismo regional transformador, passo a passo, com uma mirada do Estado de Direito, que é um Estado de Direito constitucional, pero também convencional. Ou seja, aí há, eu penso, rol muito extraordinário de los tribunales constitucionales, não solamente em el âmbito de la jurisdicción constitucional de los derechos humanos, pero também para fomentar a consciência de la cultura de los derechos humanos e para ativar, ¿no? esta catarse transformadora, para ativar esta catarse transformadora. E, claro, sempre tendo por centralidade a dignidade humana, eu totalmente comparto da visão crítica de Cepeda de que quando há a proteção de grupos excluídos, claro que há tensões, claro que há conflitos, claro que há ruídos e resistências, pero assim é a luta por direitos, com luzes e sombras. Também aqui, desde minha relatoria, é possível também evaluar o impacto da opinião consultiva, por exemplo, em el fallo de 2019 de Equador sobre matrimônio igualitário, em el fallo de Costa Rica de 2018 sobre o mesmo tema matrimônio igualitário, em las leis sobre identidade de gênero de Chile e de Uruguai. E agora há caso pendente na Corte Constitucional de Panamá sobre o mesmo tema e a luta de narrativas, a narrativa com base na opinião consultiva 24 de 17. Eu encerro com a última pergunta: quais são os desafios do constitucionalismo regional transformador no marco do ICANN e deste diálogo entre os tribunais constitucionais e o ICANN? 3 ideias finais. ¿No? La primera es la importancia de fomentar un nuevo paradigma jurídico, o sea, con base en la estatalidad abierta, con base en la jurisdicción, en el diálogo jurisdiccional, en la prevalencia de la dignidad humana, con base en el tema de la inclusión, que es clave para el ICANN, diálogo, pluralismo, con las permeabilidades y complementariedades e interacções entre o ordem doméstico e regional e internacional desde a perspectiva multinível, holística, ou seja, uma visão integral em que se ativa o processo de interamericanização. Uma segunda ideia, a necessidade de fortalecer mais e mais o sistema interamericano no marco de sua universalidade, institucionalidade, independência, sustentabilidade e, sobretudo, efetividade. E, finalmente, a última ambição do constitucionalismo regional transformador, que é fortalecer e avançar em la proteção da tríade direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Ou seja, é justamente com este diálogo entre os tribunais constitucionais e o ICANN que é possível impulsar o fortalecimento de los derechos humanos e a erosão de las desigualdades, exclusões, discriminações históricas e violências sistemáticas. É justamente desde o ICANN, do constitucionalismo regional transformador, e com este diálogo que podemos potencializar e fortalecer as democracias com respostas efetivas a los hiperpresidencialismos, a los excessos arbitros del poder executivo, del autoritarismo, del populismo autoritário, de los déficits democráticos. E também temos aqui o Corpo Júri Interamericano para fortalecer o Estado de Direito, ou seja, ali, desde este piso que é o Estado de Direito constitucional e convencional, com a potencialidade transformadora do ICANN e seu impacto em la construção de sociedades mais justas, incluyentes, libres, igualitarias y solidarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teodosa, por su intervención. Ya quisiera destacar justo que el carácter dialógico del derecho común interamericano, como lo menciona, se demuestra muy bien en la opinión consultiva 24 del 2017, en donde la Corte abreva de tradiciones sociales internas
para, por ejemplo, fundamentar, en este caso, el tema de la identidad de género en relación con preferencias sexuales, y creo que es un buen ejemplo el que nos acaba de dar al respecto, y claro, el carácter interdisciplinario del derecho común, en donde hay que abrevar de otras disciplinas más allá del derecho para poder fundamentar decisiones precisamente con una incorporación de elementos que regularmente en la tradición jurídica nos habían incorporado y que nos demuestra este ánimo transformador que hay que abrevar de esas otras disciplinas para llegar a soluciones adecuadas. Muchas gracias por su intervención. Pasemos ahora rápidamente con la intervención del profesor, el doctor José María Serna de la Garza. El profesor Serna es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho de la propia UNAM en materias como las garantías individuales y teoría de la Constitución. Ha sido profesor visitante de Derecho Mexicano y Derecho Latinoamericano en la Universidad de Texas y es nuestro presidente de la Asociación de la Sección Mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Adelante, profesor Serna. Muchas gracias por su presencia. Sí, gracias Alfonso por la presentación. Saludo a todas y a todos. Y por supuesto inicio con un agradecimiento al comité organizador. Gracias César Astudillo, Gerardo Eto, Eduardo Ferrer, Mariela Morales y don Diego Valadez, investigador emérito de nuestra universidad. Gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes y de saludar a mis queridos amigos y amigas de la mesa, del panel en el que estamos en estos momentos. Hay poco tiempo, entonces voy a entrar de inmediato a mi reflexión. Yo quisiera comentar, reflexionar sobre el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sentencias que, como sabemos, forman parte central del ius comune de América Latina. Y el impacto el tema del impacto sobre el que quiero yo hablar en esta ocasión, creo que es un ámbito que no ha sido muy observado ni en México, ni pienso yo tampoco fuera de México. Es un ángulo poco visible del impacto que la Corte Interamericana ha tenido en nuestra Suprema Corte de México. Y tiene que ver con el tema del monto de la indemnización por daños que se da en el contexto del derecho de la responsabilidad civil en México. Vamos a ver que ha habido una visión muy tradicional, muy cerrada para calcular el monto de ese tipo de indemnización, que ha sido avalado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, tradicionalmente en México, pero que últimamente nuestra Corte, abrevando o alimentándose de criterios que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ido cambiando su jurisprudencia en este tema y con ello también ha ido provocando cambio legislativo en los códigos civiles de las entidades federativas mexicanas que avalaban y contemplaban estas restricciones y este sistema de topes y de máximos para poder calcular la indemnización que merecen aquellos que han sufrido un daño. Esto nos va a llevar, o creo yo que nos puede llevar a esta idea de que ciertas porciones del derecho mexicano, y en este caso del derecho civil mexicano, se han ido convencionalizando, ¿no? Este sería un ejemplo de esto que estoy diciendo. Y empiezo recordando que el ingreso pleno de México al sistema interamericano de derechos humanos ha significado, en primer término, la coexistencia de derechos humanos previstos en la Constitución con un catálogo paralelo de derechos humanos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en los demás tratados que forman parte del sistema interamericano. También hay que decir que con dicho ingreso, el Estado mexicano ha adquirido el compromiso internacional de respetar los derechos y libertades contemplados en la Convención y de adaptar
el derecho interno al Pacto de San José, adoptando, y así lo dice el artículo 2 de la Convención Americana, adoptando las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y tales libertades. Estamos entonces ante dos regímenes paralelos de derecho positivo, dos esferas jurídicas normativas válidas en sus propios términos, en principio separadas, pero a la vez unidas por diversos puentes. Es el doctor García Ramírez quien ha utilizado de manera fructífera, creo yo, la metáfora de puentes para describir la relación entre estos dos sistemas normativos paralelos. También cada una de estas esferas cuenta con órganos de garantía propios para la interpretación y aplicación de los correspondientes derechos. Órganos que además tienen una pretensión de ser autoridad de última instancia en su respectivo ámbito. Desde la doctrina, el sistema interamericano ha dado lugar a expresiones de parte de la doctrina que van, por ejemplo, desde la internacionalización creciente de la regulación y protección de los derechos humanos, hasta la idea del surgimiento de una justicia constitucional transnacional, o bien el concepto del surgimiento de un nivel jurídico metanacional y uniforme, o la idea también de la emergencia de un amparo interamericano. Es aquí donde aparece el Ius Constitutionale Comune de América Latina, el ICAL. Como lo ha descrito Armin von Bogdandy en diversos estudios, se refiere el ICAL a un enfoque regional sobre el constitucionalismo transformador que apunta a la transformación de la realidad política y social de América Latina por medio del fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Se trata de un constitucionalismo regional de los derechos con garantías supranacionales. Y se trata también de un enfoque que siempre ha enfatizado los puentes, esos puentes de los que ha hablado el profesor y el doctor Sergio García Ramírez. Los puentes entre los órdenes normativos paralelos y los puentes entre las jurisdicciones nacionales y la jurisdicción interamericana. Por eso es que en el marco del enfoque del ICAL siempre se ha enfatizado el análisis, el examen, la evaluación del diálogo entre Corte Interamericana y tribunales constitucionales, el uso de la jurisprudencia constitucional comparada y, por supuesto, también el análisis de los conflictos entre Corte Interamericana o desencuentros entre Corte Interamericana y Cortes Constitucionales Nacionales, o incluso también los conflictos internos en las Cortes Nacionales por definir cuál ha de ser la postura de la Corte Constitucional Nacional respectiva en su relación con la Corte Interamericana. En el caso de México, en algún momento hablábamos en algún estudio de este conflicto entre los ministros de la Suprema Corte, entre los que tenían una visión nacionalista, visión que explicó perfectamente Flavia Piovesan, y aquellos que tenían una visión más internacionalista, de apertura y de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos como parámetro de control de regularidad constitucional y normativa. Hay diversos ejemplos que podríamos citar de cómo la Suprema Corte de Justicia de México ha ido modificando o ha ido adaptando sus criterios a la jurisprudencia y a los criterios de la Corte Interamericana. Quizás uno de los primeros ejemplos fue el que se dio en el caso de los alcances y los límites de la justicia militar en nuestro país. Esto a raíz de la sentencia en el caso Radilla, la sentencia de la Corte Interamericana, que condenó la amplitud de la competencia de los tribunales militares en México, a resultas de que en aquel entonces el Código de Justicia Militar de nuestro país permitía a los tribunales militares conocer de delitos del orden común o del orden federal
cometidos por soldados en activo. Es decir, que aun cuando no fueran delitos cometidos en contra de la justicia militar, sino que fueran delitos del orden común, que fueran los tribunales militares los que conocieran de esos procesos y de esos delitos. Y bajo la idea de que generalmente los tribunales militares tendían a cobijar y a proteger a sus soldados, generando problemas de impunidad. En ese caso, en su momento, la Corte nuestra, que había anteriormente avalado una interpretación del artículo 13 de nuestra Constitución en el sentido de la constitucionalidad de ese tipo de procesos vinculados con la justicia militar, en 2011 nuestra Corte cambió su criterio y sostuvo que la jurisdicción militar debería estar limitada solamente a delitos y faltas cometidas por soldados contra la disciplina militar y no podía ser extendida, dijo la Corte nuestra, a miembros de las Fuerzas Armadas que cometiesen delitos ordinarios cuando estuviesen en servicio. Pero paso ahora al tema que anuncié al inicio de mi charla. Ha ido surgiendo una nueva doctrina judicial sobre, y así se llama, la entrecomillo, sobre la reparación integral o justa indemnización en el derecho civil mexicano en el tema de responsabilidad civil. Lo que aquí llamamos responsabilidad que nace de los actos ilícitos, que en general en el mundo iberoamericano se denomina responsabilidad civil. Hay que aclarar primero que tradicionalmente los códigos civiles mexicanos han establecido topes muy estrictos en cuanto a la determinación del monto de la indemnización por responsabilidad civil. Y doy un ejemplo, es del Código Civil del Estado de Querétaro, en donde se puede ver cuál es el tope fuerte que pone el Código Civil para la determinación del monto de la indemnización. Dice el artículo 1390 del Código Civil de Querétaro: cuando el daño causado a las personas produzca la muerte o cualquier tipo de incapacidad, el grado de reparación del daño se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base 5 tantos del salario mínimo general diario vigente en la zona donde se causó el daño y se extenderá al número de días de incapacidad. Es decir, lo que establece este artículo es una formulita que te lleva a un tope máximo del monto de la indemnización, fórmula que combina el salario mínimo general diario vigente en la zona donde ocurrió el daño, y aquí hay que decir, en México el salario mínimo es realmente mínimo, es muy, muy pequeño, multiplicado por el número de días que determina la Ley Federal del Trabajo para el tipo de incapacidad. Según el tipo de incapacidad hay un cierto número de días. Eso se multiplica por hasta 5 tantos del salario mínimo en el país y te lleva a cantidades irrisorias en el monto de la indemnización. Y lo mismo para el caso de la indemnización por daño moral. Típicamente se han establecido topes como el siguiente. Esto está estaba, ya no lo está, se reformó en el artículo 1916 del Código Civil Federal. Indemnización por daño moral. Esta indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil. Un tope fijo. El punto es que ha habido límites muy fuertes y muy estrictos, además avalados por la Suprema Corte de Justicia, porque hay diversas tesis en donde la Corte dice: eso es perfectamente normal, eso es perfectamente constitucional. Ha dicho la Corte, es muy difícil calcular la indemnización caso por caso, y entonces es correcto que el legislador dé fórmulas como esta que acabo de mencionar para que se fije el monto de la indemnización recobrable por una víctima por una víctima de un acto ilícito, responsabilidad civil. Se me está acabando el tiempo, voy rápidamente a dar lectura a una tesis de la Corte, que es en donde se ve el giro que ha dado, basándose en el lenguaje, alimentándose del lenguaje sobre la reparación del daño proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una tesis en donde
la Corte emite su doctrina sobre una reparación integral o justa indemnización como un derecho fundamental. Y dice así la tesis correspondiente. El derecho citado es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, por lo que no debe restringirse innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite en la medida de lo posible anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, proceder al pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual debe generar una ganancia, no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. Y luego concluye o corona la Corte con el siguiente razonamiento. Una indemnización es injusta cuando se le limita con topes o tarifas, y en lugar de ser el juez quien le cuantifique justa y equitativamente, con base en criterios de razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del caso, es el legislador quien arbitrariamente fija montos indemnizatorios al margen del caso y de su realidad. O sea, giro de 180 grados. Antes el criterio de la Corte era que a quien correspondía determinar los montos de indemnización era el legislador a través de fórmulas que establecían topes y límites precisos. Ahora, abrevando de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no es legítimo que eso lo haga el legislador, eso lo califica la Corte como arbitrario y corresponde al juez con base en ciertos criterios que ahora poco a poco se han estado metiendo en los códigos civiles. Es al juez al que, de acuerdo a las particularidades del caso, corresponde fijar el monto de la indemnización. Creo que me queda un par de minutos. Termino aludiendo a cómo esto que ha dicho la Corte ha ido permeando hacia los tribunales inferiores. Me voy a referir a un protocolo preparado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se llama Protocolo que brindan elementos para la impartición de justicia en materia de reparación del daño. ¿Qué es este protocolo? Es una guía dirigida a los impartidores de justicia acerca de qué elementos deben tomar en cuenta para la determinación del monto de la indemnización en casos como los que he descrito. Y lo primero que llama la atención es que el protocolo va tomando el lenguaje de una serie de sentencias de la Corte Interamericana sobre reparación del daño. Se hace alusión, por ejemplo, a la sentencia en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, el caso Tibi contra Ecuador, el caso de la comunidad Mayanga contra Nicaragua y otras 6, 7 sentencias que tratan el tema de la reparación del daño. Se alude también, se abreva en este documento de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, documento aprobado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005. Y esto lleva finalmente, es un documento bastante amplio, a dar esas directrices de cuáles son los elementos para determinar el monto por daño material y el monto por daño inmaterial. Y en el caso del daño material, se habla, por ejemplo, del daño emergente, que implica gastos directos incurridos por la víctima del daño, gastos médicos como parte del daño emergente, o bien lucro cesante, que incluye salarios que deja de percibir la víctima del daño, pago de los salarios perdidos, otras pérdidas patrimoniales, cualquier pérdida de una ganancia lícita, y finalmente se habla del daño inmaterial, que abarca daño moral, que son tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas o indirectas, y el daño al proyecto de vida
implica pérdida de oportunidades y en particular las de educación y prestaciones sociales. ¿Qué ha generado esto? Lo que está generando es que esto no nada más está quedando en el campo de la jurisprudencia, de la Corte y de los tribunales, sino que se están modificando los códigos civiles de las entidades federativas para adaptar la legislación sobre responsabilidad civil a los nuevos criterios que están emanando de una corte que está abrevando de la Corte Interamericana para cambiar un aspecto que realmente estaba muy mal regulado. La pregunta apunta a si realmente sin la Corte Constitucional el constitucionalismo transformador en Colombia hubiera podido operar. La respuesta para mí es contundente, claramente no. La creación de la Corte Constitucional era una condición necesaria, indispensable para el proyecto de constitucionalismo transformador plasmado en el programa de la Constitución del 91. La otra cara de la moneda es si la Corte ha cumplido su misión de ser el gran eje y promotor del constitucionalismo transformador en clave de ICAL. Y la respuesta claramente es sí. Ha evolucionado sin duda el papel de la Corte. En un primer momento fue un papel de creación muy abundante en múltiples frentes que generó una sorpresa enorme en el país. Luego hubo un momento en el cual ese papel creador fue acompañado de doctrinas que facilitaron la conceptualización de lo que había sucedido y al mismo tiempo el desarrollo de remedios que potenciaran el diálogo, los múltiples diálogos que están involucrados, el diálogo con la realidad, el diálogo con la sociedad civil, el diálogo con otras disciplinas, el diálogo con los órganos interamericanos, el diálogo con los intérpretes de otros tratados internacionales de derechos humanos y, por supuesto, un diálogo que exige escuchar a las otras cortes. Y esos remedios fueron de suma importancia. Y luego viene una etapa ya de afrontar problemas estructurales a través de sentencias de mayor impacto como las que mencioné. Y finalmente estamos en una etapa, diría yo, de acomodamiento, ¿no es cierto? O sea, el constitucionalismo transformador ha avanzado a un ritmo tan acelerado que en este momento, con el tema del proceso de paz y la incorporación del Grupo FARC y las transformaciones que va a requerir el país, estamos en un momento de asimilación de otro tema enorme del constitucionalismo transformador, que es el de incorporar a la vida democrática a otro actor y el respeto a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición, que también fue tomada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y aplicada por la Corte Constitucional y que se refleja en el acuerdo de paz y en el diseño de las instituciones en todo el proceso de paz. Entonces es un momento, digamos, muy sensible, muy delicado para Colombia, pero en todas esas etapas nada hubiera podido ocurrir con ese impacto transformador sin que la Corte fuera el gran guardián, el gran vigía, el gran orientador, el gran árbitro y el órgano de cierre del ordenamiento jurídico. Muchas gracias, profesor Cepeda. Yo no creo que los tribunales constitucionales tengan función legislativa. Tampoco pienso que defender derecho a la inclusión, defender la igualdad, sea no usurpar de una función judicial. Yo pienso que en estos casos, incluso que compartí en la línea de la experiencia brasileña, el Tribunal Constitucional de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, está justamente desarrollando su rol, porque me parece que la centralidad de cualquier tribunal constitucional, la dimensión substantiva, es justamente hacer la defensa de la Constitución, pero proteger derechos. Y por veces, no, Armin destacaba
mediante interpretación dinámica y evolutiva. Es muy común leer, ¿no? La Convención Americana es un living instrument, la Convención Europea es un living instrument, que hay que ser reinterpretada teniendo en cuenta nuevos valores, realidades y hechos. Entonces, me parece aquí, cuando los tribunales transforman la realidad hacia una igualdad, están justamente desarrollando su rol, y aquí también apunto al artículo 25 de la Convención Americana, cuando establece que toda y cualquier violación de derecho tiene que contar con una garantía, con una protección judicial, con un remedio judicial efectivo. Segundo, los derechos triunfan, rights as trumps, ¿no? Para parafrasear Ronald Dworkin. O sea, quien permite que los derechos triunfen es justamente el poder judicial por medio de las cortes constitucionales, institucionalizando la cultura del argumento. Y tres, hay muchos casos como, sobre todo, ¿no? Como relatora de los derechos de las personas LGBTI, no es un tema consensual, o sea, muchas veces las cortes adoptan la función antimayoritaria en nombre, en defensa de los derechos. Muchas gracias, un honor estar aquí. Gracias. Gracias, profesora Piovesan. Doctor José María Serna de la Garza. Sí, gracias, Alfonso, y gracias por la pregunta. Ricardo Uvalle, acabamos de estar en su examen doctoral online. Fue el primero de toda esta etapa. ¿Qué tipo de tribunal constitucional se necesita para entrar en una dinámica, digamos, de interacción positiva con el ius constitucionale comune? Yo diría que se necesita una corte que tenga una actitud de apertura hacia los regímenes normativos internacionales. Ya había yo dicho, en México se dio una discusión fuerte entre ministros nacionalistas y ministros de la Corte internacionalistas. Finalmente se fue inclinando la Corte hacia esa apertura, lo cual fue muy positivo. Se necesita una Corte sensible a la necesidad de que hay cosas que cambiar. En el ejemplo que expliqué, se pudo ver que la Corte fue sensible, que había necesidad de cambiar el esquema y las reglas sobre indemnización en caso de daños por comisión de actos ilícitos. Entonces, sensibilidad a la necesidad de cambio y también cierta audacia, ¿no? También en el ejemplo que mencioné, vemos a una corte que está buscando a ver de dónde agarramos elementos para justificar el cambio hacia un nuevo esquema y nuevas reglas en la determinación del monto de la indemnización por daños. Bueno, la Corte dijo primero, a ver, ¿qué hay en la Corte Interamericana? Y de ahí fue agarrando ideas, pero no fue la única fuente. Si yo mencionara cómo se dio el debate, también hubo un análisis del concepto de daños punitivos, y algunos ministros estaban por la idea de irse por el lado de agarrar el concepto muy norteamericano de daños punitivos con esta idea de que las indemnizaciones tienen que tener sí un elemento resarcitorio, pero también un elemento sancionatorio, punitivo e incluso disuasorio, para tratar de mandar un mensaje a la sociedad de que hay que evitar conductas negligentes que causen daño, porque si no va a haber no nada más una necesidad de resarcimiento, sino también de castigo de parte de una sentencia, ¿no? Entonces, apertura, sensibilidad y audacia para encontrar las mejores doctrinas que permitan entrar en una dinámica positiva. Muchas gracias, doctor Serna. Pues no nos queda más que agradecerles a nuestros ponentes, profesor Luca Mezzetti, profesor Cepeda, profesor Fombo Grandi, profesora Piovesan, profesor Serna de la Garza, y a todas y a todos quienes nos han seguido en esta discusión. Creo que ha sido una discusión muy clarificadora, ha podido contribuir al entendimiento y la comprensión del ICAL y a su importante papel que tiene en las transformaciones mismas de los tribunales constitucionales que ahora celebramos justamente su centenario. Muchas gracias a todos. Casi sin ninguna pausa, entiendo, vamos a pasar a la siguiente mesa y entonces concedo el uso de la palabra inmediatamente al doctor César Astudillo. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Alfonso. Me parece que esta penúltima mesa ha sido muy enriquecedora por
conjunto de conocimientos, de perspectivas que demuestran que hay una doctrina que se está consolidando en favor de un derecho constitucional común en nuestra región, para quienes estamos de este lado, pero también en Europa. Gracias.